Amigos, amigas que me escuchan a través de este su canal. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Queridos amigos, hoy viernes 9 de mayo, en la lección número 6, título es para estudiar y meditar. En esta mañana, queridos amigos, meditaremos. ¿Qué es lo que estuvimos viendo esta semana? Nuestra lección, el título de toda nuestra lección es Entendiendo el sacrificio. Y yo creo que en estos días, queridos amigos, hemos entendido el sacrificio que vino a realizar el Hijo de Dios, Jesús. Dice, en el principio era el verbo, dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Ahí está hablando exactamente de nuestro Señor Jesús, como Dios mismo fue encarnado. Vino a hacerse carne para poder salvarnos y también dejarnos un ejemplo a seguir. Queridos amigos, vamos a tener nuestra palabra de oración para comenzar con nuestro estudio de esta mañana. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en esta mañana nos dirigimos hacia usted para darle las gracias por la vida que usted nos da, por la vida que nos concede. Gracias le damos, Señor y Dios, porque nos ha cuidado durante esta noche. Ahora nos hemos puesto ya de pie un nuevo día. Gracias le damos, Padre eterno, Padre bendito, por todas sus ricas bendiciones recibidas de usted. Padre eterno, en esta mañana nos ponemos a estudiar su palabra, a meditar en ella. Ayúdanos a comprender y entender realmente, llegar a una conclusión. Resumir todo lo que hemos estudiado durante estos días y podamos así entender que debemos valorar ese gran sacrificio que usted vino a hacer aquí en esta tierra a través de su Hijo Jesús. Padre eterno, todo esto lo suplicamos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, como les decía, entendiendo el sacrificio, ese fue el título de nuestra lección. Y dice la palabra de nuestro Dios que había en aquel entonces ya sacrificios inútiles. Eran todos aquellos sacrificios que llevaban a la casa de Dios. Llevaban un cordero para ser degollado y así ellos recibir el perdón de sus pecados, como símbolo de que un día todos esos pecados les serían perdonados y borrados, porque lamentablemente la sangre de ese inocente animal no borraba los pecados, simplemente simbolizaba, ¿sí? Era un símbolo del sacrificio de Jesús. La sangre de esos toros y machos cabríos no podían realizar nada por sus pecados. Aparentemente ellos quedaban libres de toda culpa. Pero sería hasta que viniera nuestro Señor Jesús a ser sacrificado aquí en esta tierra. Y es por eso que vimos en la semana acerca del Cordero de la Pascua. Vemos que había un evento anual, ¿sí? Algo que conmemoraba mucho, dejaba mucho que decir. Ahí eso dejaba mucho que decir acerca de la salida de Egipto, pero también dejaba dicho que así un día vendría un cordero, aquel cordero que quita todo pecado del mundo. Jesús vemos que también se presenta en el templo, ¿sí? Vemos cómo Jesús comienza a hablar, ¿sí? Y decir que
Dios mismo lo había enviado hacia nosotros. También vemos que Dios apareció en una persona en carne y hueso. Dios mismo había salido detrás del velo para convertirse en uno de nosotros y unirse a nosotros en este mundo arruinado por el pecado, puesto que el Hijo de Dios es ahora el Hijo del hombre. Podíamos ver su rostro y oír su voz, estar cerca de él y ser testigos, por ejemplo, de cuánto curó con su toque a un leproso, varios enfermos, los que se encontraban impuros. ¿Qué tanto realizó nuestro Señor Jesús, y todo por amor? Bien sabemos que en Él fueron creadas todas las cosas, y lo dice la palabra de nuestro Dios. Hubo profetas que recibieron visiones, queridos amigos. Sí, eso fue lo que vimos el día de ayer. Hubo profetas como lo fue Isaías, lo fue Juan. Queridos amigos, ellos vieron acontecimientos y ellos se dieron cuenta que eran indignos. Sí. Queridos amigos, las escrituras dejan muy en claro, sí, que ninguno de esos animales que eran degollados, que eran sacrificados, podían salvar. Solamente Cristo es el único capaz de asegurar nuestra salvación, de perdonar todos nuestros pecados. Y como les decía, Jesús vino a reconciliar el mundo. Hubo muchos corderos, machos cabríos, toros, que fueron muertos en el lugar de la humanidad. Pero ninguno de esos animales podía realmente borrar sus pecados de la humanidad. Para eso vino Cristo Jesús, ya que Él es el único Cordero de Dios sin mancha, pero ahora está a la cabeza de la raza humana con nuestra seguridad eterna. Si bien sabemos que Él cargó con nuestra culpa, satisfaciendo así el juicio que es la respuesta de Dios a la maldad. Queridos amigos, y ahí nos damos cuenta de cuán grave es el pecado y cuán caída está realmente la humanidad, al punto de que solo la muerte de Jesús, Dios mismo, podía resolver el problema. De haber existido alguna otra manera de salvarnos, no cabe duda de que Dios lo habría empleado, pero lamentablemente no. Ninguno de nosotros podría llegar a hacer méritos para encontrar la salvación. Solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Vemos cómo la ley quedó quebrantada. Dios exigía la vida del pecador que fuera recto, fuera obediente. ¿Sí? Pero el único que vino a cumplir con toda la ley, que fue obediente, que no cometió ningún pecado, es ese ser que vino a encarnarse, y ese es Jesús, el Hijo de Dios. Queridos amigos, solamente Cristo Jesús es quien vino a este mundo, pisó este mundo, pero no cometió ningún pecado. Fue limpio y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice su santa palabra. Pero, queridos amigos, Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre de su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza
caída. Solamente Cristo Jesús podía realizar ese acto para salvarnos. Juan ve a Jesús entrar en la sala del trono como un cordero inmolado, lo dice Apocalipsis, lo describe Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice que Jesús fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Qué nos enseña, querido amigo, amiga? ¿Qué nos enseña acerca de Dios el hecho de que el plan de salvación ya estaba en marcha antes de que lo necesitáramos? ¿Qué dice? ¿Qué nos quiere dar a entender todo eso? ¿Cómo lo comprendemos? Queridos amigos, sin lugar a duda nuestro Dios, Él nos creó, pero Él tenía ya un plan en dado caso que el ser humano cayera, que el ser humano fracasara. Él ya tenía un plan reservado por si sus seres creados desobedecían. Eso nos deja mucho que decir. ¿Qué nos enseña acerca de que Dios, el hecho del plan de salvación estaba en marcha antes de lo que necesitáramos? ¿Qué nos quiere decir, queridos amigos? Dios realmente siempre está al tanto de todo. Él ya tenía un plan reservado. Ahora, muchos ateos, queridos amigos, creen que estamos solos en un universo frío e indiferente. En cambio, la Biblia nos presenta algo más. La Biblia no solo habla de Dios, sino también de que Él nos amó tanto al mundo que descendió a Él e incluso murió por Él. ¿Hasta qué punto, queridos amigos, debemos ver el mundo y nuestro lugar en él de manera diferente como lo ven quienes no creen en Dios? O en otras palabras, ¿cómo debería influir la realidad de la cruz en todo lo que hacemos? ¿Cómo debería ser nuestra vida? ¿Qué deberíamos estar pensando? Cristo murió porque quiso. No, queridos amigos. Nuestro Dios, tanto es su preocupación, que hizo todo lo que fuera posible para redimirnos, ya que todo ser humano fracasó, ya que todo ser humano es pecador. Es por eso que vino nuestro Señor Jesús a morir en nuestro lugar, a reconciliar al mundo con nuestro Padre Celestial. Es por eso que hoy en día, queridos amigos, nosotros, seres indignos de dirigirnos a nuestro Dios a través de la oración, cuando nosotros le pedimos algo, Él nos responde. Algo que antes no ocurría, antes de que viniera Jesús, ya no ocurría. ¿Por qué? Porque la maldad se había aumentado. Porque el pecado nos había separado de nuestro Padre Celestial. Pero gracias a ese plan que tenía ya reservado nuestro Padre Celestial, es ahora como todos nosotros tenemos acceso al Padre. Todos podemos dirigirnos a Él y pedirle, platicar con Él. Podemos dirigirnos a Él dándole las gracias, platicando, conversando con Él y preparándonos y cada día a conocerle más y más. Queridos amigos, qué gran bendición tenemos. Qué gran sacrificio vino a hacer nuestro Señor Jesús. Queridos amigos, valoremos el sacrificio de nuestro Dios y aceptémosles de todo corazón. Ese es mi deseo en esta mañana. Que Dios bendiga su palabra. Oremos para finalizar. Padre bendito, en esta mañana damos gracias porque nos ha permitido tener esta meditación en su palabra. Ayúdanos, Señor mi Dios,
a tener bien en claro que somos indignos. Y qué tan terrible es el pecado que solamente el sacrificio de su Hijo Jesús fue posible para borrar todos esos nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, a entender, a comprender, para así poder realmente ser transformados, poder realmente creer, convencernos y convertirnos en hijos tuyos. Oh Dios eterno, todo esto lo suplicamos y lo rogamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.